Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Alteraciones en el crecimiento de los niños. Mucho gusto en saludarles de nueva cuenta. Bienvenidas, bienvenidos a este programa que tiene propuestas muy importantes para mejorar nuestra salud. Diabetes y yo, todos los viernes en punto de las 12 del día, nos hacen el favor de su atención y les saludamos Gisela Ayala, una servidora María Eugenia Pulido, a nombre de todo este gran equipo del programa Diabetes y yo, ya histórico en la radio cultural y en la radio en general en México. Me da mucho gusto decirles y saludar a todos mis compañeros, Gisela Ayala, María Eugenia Pulido, y mencionarles que este programa es grabado para seguridad de todas y de todos. Gisela, ¿cómo estás? Así es, Maru Pulido, la cita semanal que tenemos los viernes a las 12 del día, y como bien lo dijiste en el título de la emisión, hoy vamos a hablar de una situación que puede pasar inadvertida para muchas familias, el crecimiento de los infantes. Entonces, Maru, ¿qué te parece que antes de presentar a nuestra invitada, damos paso a la cápsula que el equipo de Diabetes y yo ha preparado como introducción al tema de hoy? Las hormonas son mensajeros químicos que se producen en una parte del cuerpo y son transportados en el torrente sanguíneo hacia otros órganos y tejidos para determinar sus estructuras o funciones. Específicamente hablando del proceso de crecer, este comienza con la producción de hormona de crecimiento dentro de la cabeza. Ahí se encuentra el hipotálamo, que controla la glándula pituitaria, también llamada hipófisis, y le dice cuándo liberar la hormona en el torrente sanguíneo. En los niños, la hormona del crecimiento es esencial para su desarrollo normal, fortaleza muscular y ósea, así como para la distribución de grasa en el cuerpo. También ayuda a controlar el nivel de glucosa o azúcar del cuerpo. Sin suficiente hormona, es probable que el niño crezca lentamente y sea de menor estatura que otros niños de la misma edad y el mismo sexo. La mayoría de los niños con deficiencia de la hormona de crecimiento crece menos de 5 centímetros al año. Es importante que los padres sepan que existen motivos para que su hijo presente un crecimiento lento y una estatura por debajo del promedio. En ocasiones, el crecimiento lento es normal y temporal, como en la etapa inmediatamente anterior al inicio de la pubertad. La mejor opinión es la del médico. Tanto el médico familiar como el pediatra pueden detectar problemas en el crecimiento de un niño y, si es necesario, referir a la familia con un especialista como el endocrinólogo pediatra. La hormona del crecimiento se produce en diferentes descargas a lo largo del día. Esto dificulta su medición en el organismo. Finalmente, vale la pena mencionar que la hormona del crecimiento se produce en nuestro organismo durante toda la existencia. En la edad adulta, esta hormona ayuda en el mantenimiento de órganos y tejidos. Acompáñenos en esta emisión para conocer más acerca de talla o estatura baja en los infantes. Pues la cita de todos los viernes en punto de las 12 con un tema que siempre lo pensamos muy bien, que puede ser interesante para todo nuestro público. Y queremos presentar a nuestra invitada. Yo muchas veces pienso, qué bueno que ya ahorita no tengo niños chiquitos, porque, híjole, va a ser una tarea dificilísima para muchos papás y mamás que se tienen que organizar
y por ahí hasta hay chistes de que corregimos a los niños cuando están mucho tiempo en la computadora, pues ahora van a estar más tiempo en la computadora porque todo va a ser en línea. Así que los papás y las mamás ya se están preparando para el inicio de los cursos de la actividad escolar. Y tenemos en la línea, vamos a conversar con la doctora Martínez, que cuenta con una subespecialidad en endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. Angélica es especialista también en los niños y vamos a hablar precisamente de esto que comúnmente le llaman la talla baja en el crecimiento de los infantes. Y yo platicaba con la doctora previa conversación que en México usamos mucho la palabra, ay, mira, tu hijo es chaparrito, o estamos preocupados porque queremos que la talla del niño sea mucho mayor que la que le vemos, y muchas veces a lo mejor también entran los prejuicios, porque habrá niños que están en una talla normal, si sus papás no son altos, si no hay en la familia personas muy altas, y también los mexicanos, los latinos, pues la mayoría no somos muy altos. ¿No es así, doctora? Bienvenida, Angélica. Hola, Maru, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, en esta parte efectivamente hablamos un poco de la cuestión genética, ¿no? La parte racial, y hablamos mucho que los latinos pues podemos tener esta parte de una talla baja, ¿no? O ser con una talla menor que el resto de la población. Pero bueno, esto es variable porque incluso si lo vemos en la propia República, Maru, podemos ver cómo la población del norte es diferente a la del sur. Entonces, realmente no podemos generalizar que en realidad los latinos tenemos talla baja. Y bueno, pues sí depende de muchos factores del crecimiento y claro que se han ido modificando en el transcurso del tiempo. ¿Hasta qué edad, Angélica, dejamos de crecer? Bueno, en esta parte, primero creo que es importante, Maru, definir qué es talla baja, ¿no? O qué es una alteración en el crecimiento. Y ahí si nosotros hablamos que los niños llevan gráficas poblacionales, cuando el niño crece por abajo de esa gráfica, hay una alteración en el crecimiento. Pero bien, como mencioné, no nos podemos comparar con el resto del mundo. Entonces, hay un término muy importante que se llama talla blanco familiar, y esa es la genética o la herencia que dan los padres para el crecimiento. Entonces, es ahí donde no nos podemos generalizar y hablar. Hay unos niños que si son papás más altos podrán tener una talla más alta, si son papás más bajos, una talla más baja. O cuando el ritmo del crecimiento se ha detenido. Y en esta parte es muy importante definir primero, ¿tiene o no tiene talla baja? ¿O no tiene una alteración en el crecimiento? Y ya entendiendo que sí tiene una alteración, podemos definir hasta qué edad realmente es normal el crecimiento o no. ¿Y cómo podemos saber cuáles son las causas que determinan nuestra estatura en la edad adulta? Es decir, ¿cuánto crecerá un niño? Esto es algo importante, es el ritmo de crecimiento o la velocidad de crecimiento. Si nosotros hablamos en el primer año de vida, el crecimiento es exponencial. Un niño recién nacido puede crecer de 20 a 25 centímetros al año, eso significa 2 centímetros al mes. Si nosotros hablamos de un niño preescolar o escolar, o sea, entre los 4 y los 10 años, el crecimiento va de 5 a 7 centímetros al año. Esto significa medio centímetro al mes. Pero si nosotros hablamos del adolescente, va a depender si es hombre o si es mujer. Si es mujer, crecerá entre 8 y 10 centímetros al año. Y si es hombre, crecerá entre 10 y 12 centímetros al año. Y ahí me preguntaste algo que ¿hasta cuándo crecen? Realmente es hasta en qué momento empieza la pubertad y en qué momento finaliza la pubertad. Entonces, realmente no es por una edad, sino este ritmo de crecimiento se mantiene. En el momento que empieza la pubertad, se acelera el crecimiento y cuando finaliza la pubertad, se frena. ¿Y más o menos de qué edad estamos hablando? ¿Un joven, por ejemplo, que ya salió de la pubertad, sigue creciendo? Digamos que si nosotros hablamos de las niñas, la pubertad puede empezar entre los 8 y los 13 años. Y los hombres entre los 9 y los 14. Esto significa, Maru, que si una niña empezó su desarrollo a los 8 años, ella estará menstruando a los 10 años. Y eso significa que su crecimiento casi o prácticamente finalizó a los 10, 11 años. Si hablamos que es un niño que empieza su desarrollo a los 14, 15 años y lo finaliza a los 18, el crecimiento se prolonga.
Entonces, en realidad depende, no tenemos una edad, ¿no? En esta parte de un adulto joven sigue creciendo, no, un adulto joven ya no crece. Un adolescente sigue creciendo, pero depende en qué momento empezó y qué tan rápido fue esa evolución. ¿Cuánto debería de crecer un niño mensualmente o por año? Hablábamos que si es un recién nacido, hasta 2 centímetros al mes. Si hablamos de un niño escolar, ¿no? Un niño que está en preprimaria, un niño que está en primaria, medio centímetro al mes. Y si estamos hablando de un adolescente, secundaria, preparatoria, dependiendo del desarrollo, más o menos alrededor de 1 centímetro al mes. Ahora, la talla baja, y que si es una alteración, ¿la podemos considerar como una enfermedad o no necesariamente? No necesariamente, porque hay variantes normales de una talla baja, como puede ser una talla baja familiar. Si nosotros vemos en el sur de la República, tienden a tener una talla baja y no como tal es una enfermedad. Sin embargo, podemos tener talla baja o alteración en el crecimiento por una infección de vías urinarias, por cuadros respiratorios recurrentes, o podemos tener una deficiencia de hormona de crecimiento, y eso sí es una enfermedad que obviamente nos pueda condicionar. O hablando de diabetes, cuando nosotros tenemos una diabetes descontrolada, eso nos puede alterar el crecimiento y podemos tener una talla baja, con lo cual, pues evidentemente es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no está creciendo de forma correcta. Y los niños, por ejemplo, de diabetes tipo 1, que se manifiesta la diabetes, bueno, lo sabemos ya, muy diferente a la diabetes tipo 2, ¿la propia diabetes le puede impedir crecer correctamente? Si nosotros tenemos una diabetes controlada, sea tipo 1 o tipo 2, los niños no tienen por qué dejar de crecer. Entonces, uno de los beneficios y de los múltiples beneficios de tener a alguien bien controlado es que el crecimiento sea el correcto. Pero si nosotros tenemos a un niño, a un adolescente descontrolado, con sus glucosas elevadas, ya sea por omisión de dosis o por antojos, o bueno, finalmente un descontrol como lo conocemos en la diabetes, puede condicionar que el crecimiento se detenga y entonces poder tener una talla baja. ¿Cuándo tendrían los papás que preocuparse en la observación de sus pequeños? ¿Cuándo es normal o cuándo ya tendríamos que acudir a un médico para ver qué está pasando en el crecimiento de nuestro hijo, nuestra hija? Bueno, Maru, ahorita con toda esta situación del regreso a clases es un modo diferente porque, bueno, ya sabemos que en esta ocasión es un modo virtual. Entonces, muchas veces los papás al inicio de clases comparaban con sus compañeros y decía, bueno, es el más bajito del salón, o ya se quedó rezagado respecto a sus compañeros, y ahí quizá tenían una alerta. Sin embargo, hoy, al no convivir con otros niños, puede ser algo complicado. Entonces, una es, ¿no?, probar zapatos, ropa del semestre pasado y valorar si le queda apretado, si le queda pequeño, si le queda justo. Puede ser que el crecimiento sea normal, puede, porque no podemos garantizar. Pero creo que aquí en este punto es bien importante la revisión médica, ¿no? Y aquí sí, como mensaje o como recomendación, es que todo niño, no importa si tengamos una condición como diabetes o si no tengamos realmente una situación en particular, todos los niños se tienen que llevar a revisión del peso y de la talla y del crecimiento, mínimo cada 6 meses, ¿no? O hasta incluso una vez al año, pero no esperarnos a que deje de crecer o a que haya alguna alteración para llevarlos a revisión. ¿La alteración en el crecimiento puede afectar otros desarrollos como el motriz, la inteligencia cognitiva, todo esto, la inteligencia emocional en un niño o no? No, en esta parte, Maru, no del todo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí estamos hablando de una alteración del crecimiento y no siempre conlleva otra enfermedad. Sin embargo, sí hay ciertas alteraciones, como puede ser una malnutrición, que claro, repercute el peso, repercute la talla y puede repercutir el estado neurológico. Entonces, no toda la situación, no todas las alteraciones del crecimiento condicionan una repercusión. Sin embargo, sí podemos tener algunas asociaciones. Doctora, me imagino que hoy en día estamos hablando ya de una revolución en los tratamientos, de lo que preocupaba anteriormente y cómo se trataba a los niños. ¿Qué nos puede hablar de los tratamientos y apoyos para este tipo de padecimientos o de la talla baja?
¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, aquí como mencioné hay muchas causas de talla baja y lo primero que tenemos que saber es cómo está creciendo un niño e insisto, la revisión médica es pauta fundamental para tomar decisiones. Número 2, saber la causa. Entonces hay que hacer un abordaje completo, un estudio completo para saber por qué no está creciendo ese niño de forma correcta. Si es una enfermedad, una infección de vías urinarias, repito, una alergia, a lo mejor alguna intolerancia a algún medicamento, se debe de tratar. Si nosotros estamos hablando de una diabetes descontrolada, pues lo que tenemos que hacer es controlar la diabetes. Y por el otro lado, analizar todo el perfil hormonal. ¿Por qué? Porque podemos tener una deficiencia de hormona de crecimiento. Y si es deficiencia de hormona de crecimiento, tenemos que darle sustitución con hormona de crecimiento. Entonces, uno de los tratamientos para mejorar esta alteración del crecimiento justamente es la aplicación de la hormona de crecimiento para poder mejorar y optimizar la talla de los niños. La hormona de crecimiento es un tratamiento, doctora, que debe ser indicado por un médico. ¿Por qué no nos habla de este tipo de tratamientos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Pues bueno, mira, la hormona de crecimiento ya tiene muchos años, ¿no? Prácticamente 35 años o más de que nosotros podemos tener indicaciones aprobadas a nivel internacional para el crecimiento de los niños. Son indicaciones específicas. Esto significa que el especialista en indicar el tratamiento es el endocrinólogo pediatra, es quien tiene la experiencia, se piden estudios, se le da seguimiento para poder tener, digamos, que los mejores resultados. Entonces, sí es un tratamiento que no se vende en cualquier sitio y que, bueno, de alguna manera sí tiene que llevar la directriz del endocrinólogo pediatra para poder tener la indicación, las dosis, el seguimiento adecuado y obtener los resultados que estamos buscando. Pero en la actualidad, realmente los dispositivos, ya podemos tener dispositivos electrónicos que nos dan un mucho mejor apego al tratamiento y poder tener resultados favorables. Doctora, ¿qué diferencia hay hoy en día de los tratamientos que antaño se hacían? Estamos hablando de hace 10, 15 años, en este tipo de casos para el crecimiento, esta anomalía en el crecimiento de los niños. Bueno, la hormona de crecimiento ya, como mencioné, lleva muchos años y finalmente cada vez con más aprobaciones o con más indicaciones médicas con buenos resultados. Anteriormente se extraía de otros seres vivos, animales, ¿no? En el cual tenían una semejanza a la del humano, sin embargo, no era idéntica. Hoy en la actualidad es sintética completamente y esa de alguna manera es muy similar o prácticamente idéntica a la de la hormona de crecimiento humana. Con eso podemos tener mucho mejores resultados, menos efectos secundarios y eso nos puede dar de alguna manera un crecimiento mucho más correcto, ¿no? Y además la otra es que tenemos en la actualidad tecnología que nos ayuda a la aplicación de la hormona de crecimiento como dispositivos electrónicos, que eso nos permite un mejor apego al tratamiento, ¿no? El que el niño no tenga de alguna manera el temor hacia las agujas. Estos aparatos electrónicos hacen que lo hagan mucho más amigable al niño y eso hace que tengamos un mejor apego al tratamiento. Y antes de continuar con esta interesante charla con la doctora Angélica Martínez, les invitamos a escuchar recomendaciones de estilo de vida saludable porque ustedes saben que este programa siempre busca ofrecer consejos, información que sea útil para usted y para su familia. Les recordamos que esta emisión fue grabada, pero puede mantener contacto con nosotros a través del espacio que tenemos en Facebook. Búsquenos como Diabetes y Yo. Regresamos después de esta cápsula. Radio Educación presenta Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula vamos a escuchar sobre la importancia que tienen los hidratos de carbono en nuestra dieta, o también llamados carbohidratos. He escuchado ya en los últimos años como que se han puesto de moda muchísimas dietas que abogan por la eliminación de los hidratos de carbono de nuestra alimentación.
sin tener una base científica sobre la que se pueden sustentar, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante que tú sepas es que estos hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos en algunas ocasiones, son uno de los 3 integrantes del grupo de los macronutrientes. Entonces son esenciales, necesitamos consumirlos porque pues obviamente tienen una función en nuestro organismo y en nuestro cuerpo. Tienen ciertas funciones. Estos hidratos de carbono nos van a aportar 4 kilocalorías por cada gramo y los podemos encontrar en diferentes alimentos. Y obviamente pues dependerá la porción, como ya lo hemos platicado, que tú consumas. Los podemos encontrar en las frutas y verduras, en los cereales, en los frutos secos, en las leguminosas, en los tubérculos. Entonces, como vemos, los carbohidratos proceden de fuentes vegetales y podemos encontrarlos en diferentes productos elaborados que son derivados de estas fuentes, como es el pan, la pasta, el azúcar, lo podemos encontrar en las mieles, en las mermeladas, en algunos postres principalmente. Su función esencial en nuestro cuerpo es la de proporcionarnos energía de fácil acceso y también de reserva. Estos van a colaborar en otras funciones como la contracción muscular o la asimilación de nutrimentos y forman parte también de nuestros tejidos fundamentales, es decir, el ADN, nuestro código genético, también se encuentra conformado por carbohidratos. Pero ahora bien, siempre preguntamos, ¿cómo elegir los mejores? ¿Cómo sé cuál es mejor uno que el otro? Una forma fácil y rápida de aportar carbohidratos de buena calidad a nuestra alimentación es optar por los que no están refinados ni procesados. En otras palabras, los que están, digamos, más frescos. Y si vamos a consumir cereales, recordemos que en el grupo de cereales se encuentra el pan, la tortilla, las galletas, el cereal de caja, el amaranto, la avena. Debemos de asegurarnos, por supuesto, de que de preferencia sean integrales. Por ejemplo, cuando les recomendamos pan en rebanada, de preferencia tiene que ser pan integral, no porque tenga menos calorías, pero sí va a tener más fibra que nos va a proporcionar mayor beneficio. Las frutas, las verduras, las leguminosas y los cereales integrales deben formar parte de nuestra dieta para conseguir una alimentación completa. Entonces, mi recomendación siempre es, incluye una taza de verduras en cada tiempo de comida. Una en el desayuno y entonces te haces unos huevitos con nopales o huevitos con ejote. Una porción en la comida y a lo mejor entonces te haces sopa de verdura o a lo mejor un guisado con verdura. A mí me encanta combinar las verduras en el alambre porque ya le pones pepino, zanahoria, morrón, le podemos poner apio, entonces ya tienes un conjunto de verduras. Y verduras en la cena, que lo puedes hacer en un sándwich o te puedes hacer una ensalada de lechugas, de jitomate, de betabel, de apio y un poquito de queso. Entonces vas a tener una combinación adecuada de verduras y vas a tener un consumo también adecuado de Entonces recuerda que los carbohidratos, hidratos de carbono, son esenciales en tu dieta. Debemos de consumirlos, nos aportan energía y también nos van a ayudar a almacenar. Así es que por favor, cualquier cambio que tú decidas hacer en tu alimentación siempre tiene que ir supervisado por un profesional de la salud. Estas modas de las dietas keto, que te quitan hidratos de carbono, no siempre son lo mejor para todas las personas. Así es que si tú decides y quieres probar esto, siempre tiene que ser supervisado por un profesional de la salud, más si tenemos alguna condición como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca. Yo los dejo con mis recomendaciones. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una siguiente cápsula. Hoy estamos hablando de talla baja, estatura, problemas en el crecimiento con la doctora endocrinóloga pediatra Angélica Martínez.
Doctora, antes de continuar con más dudas que tenemos en el equipo de diabetes y yo, vale la pena recordar que cuando hablamos de talla nos referimos a estatura, porque de pronto nos confundimos, ¿no, doctora? Creo que sí, Gis, ahí ese punto creo que es importante porque a veces pensamos que es talla de ropa, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Si hablamos de talla en esta situación, estamos hablando de estatura y de crecimiento, evidentemente. Y bueno, sería importante también que leíamos mientras preparábamos la información para la entrevista que la población mexicana ha crecido, y lo pongo entre comillas porque de las generaciones de los años 30, 40 a las generaciones posteriores al 2000, pues sí se han ganado centímetros, ¿no, doctora? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Puede hablarnos al respecto, por favor? Bueno, aquí algo importante, Gis, que hay que saber es que el crecimiento depende de muchos factores y entre ellos es evidentemente la alimentación, y no es la misma alimentación que tenemos ahora, la que teníamos anteriormente. Ahorita toda la alimentación y la comida chatarra ha favorecido al problema de sobrepeso y de obesidad, y eso puede en algún momento pensar que los niños crecen más rápido, pero al final de cuentas acelera procesos como la pubertad, acelera la maduración de los huesos y puede no tener un crecimiento de forma correcta, ¿no? Hablamos de ejercicio, hablamos de sueño, pero creo que algo importante ahorita, Gis, es que de alguna manera hoy hay una detección más temprana, ¿no? Antes era de, bueno, si te enfermabas, hasta que estuvieras enfermo ibas al doctor, ¿no? Y bueno, si eres chiquito es porque te tocaba ser chiquito, y no había como esas alternativas o esa apertura, ¿no? Para poder hacer una detección oportuna. Y hoy la verdad es diferente, o sea, al final de cuentas hoy los papás buscan estas alternativas preventivas y definir, bueno, quiero que él crezca bien y quiero que sea lo mejor para él, y la oportunidad que yo no tuve la quiero para mi hijo, ¿no? Entonces quizá eso es algo que ha cambiado, un poco el entorno ambiental, la alimentación, pero creo que también el concepto de los papás de hacer una medicina más preventiva. Pero es interesante esto que también pregunta Gisela, porque yo preguntaría, ¿a qué se debe este incremento en la estatura o talla de la población de nuestro país? Que antes era la gente más chiquita, más chaparrita, ¿por qué hubo estos centímetros? ¿Es parte de la evolución? ¿A qué le podemos asociar, doctora, este tipo de cosas? Bueno, esto es algo a nivel mundial, Maru, no es nada más en México, sino a nivel mundial esto ha cambiado. Una de las situaciones, y mencionaba, es muy importante la alimentación, que ha cambiado en el transcurso de los últimos años, ¿no? El exceso o en cantidades o la calidad del alimento, así como puede modificar la parte metabólica, ¿no? También modifica la parte del crecimiento y acelera desarrollos como puede ser la pubertad, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera se ha ido modificando a través del tiempo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, podemos ver cómo ciertas poblaciones, bueno, tienen más tendencia a tener un tipo de talla o bueno, ciertas enfermedades o predilección a ciertas alteraciones. También tiene que ver en los cambios en la alimentación, porque bueno, si nos vamos más a lo largo de la historia, porque la gente era más chiquita. Por ejemplo, en la antigüedad vemos las camas mucho más chiquitas. Sí era la gente más menuda, ¿no, doctora? No, esa parte de las casas más chiquitas o las camas, etcétera, creo que es en ciertas poblaciones y son ciertas poblaciones que siguen existiendo, ¿no? Pero si hablamos en el general, me parece que en realidad no es algo que pudiera decir que hoy tengamos una talla mucho más alta que anteriormente, ¿no? Sino simplemente se optimiza el estilo de vida, una alimentación más completa, más balanceada, en esta parte de estructura en el estilo de vida, que es la alimentación, el ejercicio, hábitos de sueño, detección de enfermedades oportunas, porque eso también es muy importante, ¿no? Un niño que tiene una infección y no se detecta a tiempo, o en esta parte, ¿no? Si hablamos de un descontrol de la diabetes, puede generar una talla baja. Y hoy, pues sabiendo esto, realmente actuamos a tiempo y hacemos que el crecimiento sea mucho mejor, y eso hace que pues, generacionalmente podríamos ofrecerle mejores alternativas a los niños. Y la doctora Angélica ha abierto la puerta a un tema muy interesante que yo sé, doctora, que le gusta hablar de diabetes tipo 1, que es una condición que valdría la pena definir antes de que demos paso a hablar de diabetes tipo 1 y su relación con el crecimiento infantil. ¿Nos puedes recordar qué es la diabetes tipo 1? Bueno, aquí hay que recordar que la diabetes en sí es la elevación de la glucosa en la sangre,
¿no? Y que podemos tener diferentes tipos o clasificación de la diabetes, entre ellas las más importantes o las más frecuentes es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y como mencionaste, Gis, al final de cuentas, sí la diabetes tipo 1 se da más en edad pediátrica, pero bueno, finalmente no es exclusiva del niño, ¿no? Y algo que es la diabetes tipo 1 es la ausencia de la insulina, generalmente por una causa inmunológica. ¿Esto qué significa? Que producimos células que desconocen el propio organismo y que atacan a las células del páncreas donde se produce la insulina, que es la célula beta, y al no tener esa insulina es que se eleva la glucosa en la sangre. Doctora, ¿hay relación entre diabetes tipo 1, ya lo decías hace un momento, el descontrol de la diabetes, de los niveles de glucosa o azúcar, pueden afectar la estatura de un niño? Creo que algo importante que hay que mencionar, Gis, es que como tal la diabetes tipo 1 no genera alteración en el crecimiento, y eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? Sino que realmente depende de muchos otros factores, y mencioné la alimentación, y eso es base para quien vive con diabetes y quien no vive con diabetes, ¿no? Entonces, quien vive con diabetes, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, pues tiene que tener un buen control, ¿no? Porque, bueno, sabemos todas las complicaciones agudas y crónicas que pueden tener, y una de las situaciones es que un niño puede dejar de crecer por el descontrol de la glucosa. Entonces, si queremos, dentro de todo el control o todo el seguimiento de un niño, poder tener un crecimiento adecuado, es fundamental que la glucosa se mantenga controlada y evidentemente evitamos esas complicaciones a mediano y largo plazo. Y además hacemos que los niños crezcan como deben de crecer o de acuerdo a lo que los papás les heredaron. ¿Y ocurre un efecto a la inversa con la diabetes tipo 2, doctora? Hay algunas hipótesis que proponen que a menor talla y ya lo mencionabas también, mayor peso, es decir, presencia de sobrepeso u obesidad en poblaciones de estatura pequeña, esto te puede incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. ¿Es así, doctora? No realmente, no como tal una talla baja va a condicionar a tener diabetes tipo 2, definitivamente nada con diabetes tipo 1, ¿no? Pero creo que aquí algo importante es que la diabetes tipo 2, y recordemos, está asociada a la resistencia a la insulina. Esto significa, en otras palabras, es que produzco insulina, pero no funciona de forma correcta, porque hay una barrera que no permite la acción. Y aquí una de esas barreras, o quien hace un poco este efecto de barrera, es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, no es que el niño con talla baja tenga más propensión a obesidad, no, sino creo que aquí no importa la talla, es fundamental la parte de los hábitos, de la alimentación, del ejercicio, de tener un estilo de vida saludable para evitar el exceso de grasa y que ese sobrepeso o esa obesidad nos condicione pues el desarrollo de diabetes, pero en realidad no es que el niño con talla baja tenga mayor predisposición por diabetes tipo 2. Sí me gustaría, doctora, que volviera a decir que sea como más clarificador para nuestro auditorio que, por ejemplo, el peso es otra cosa muy diferente a la altura. Y si estamos hablando de talla, estamos hablando de la altura de los niños. Pero, por ejemplo, si un niño es obeso, si un niño vive con diabetes tipo 2 y tiene sobrepeso, ¿esto altera también? Bueno, en esta parte, sí, hablamos de nosotros de sobrepeso y obesidad. Mencioné que acelera el crecimiento y de alguna manera los niños que tienen esta situación, ¿no? Los niños que son llenitos tienden a ser más grandotes, ¿no? Entonces, de primera instancia podríamos pensar que los niños que tienen sobrepeso van a ser más altos, ¿no? Y los niños con obesidad van a ser más altos, pero al final acelera procesos, acelera la pubertad, acelera la maduración del hueso y hace que se cierre este espacio antes de tiempo. Entonces, aquí, ¿no? Mencionabas, bueno, ¿qué es talla, qué es estatura? Hablando en este tema de talla baja o estatura, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, la talla estamos hablando de la estatura o del crecimiento. Y sí, el exceso de grasa sí puede acelerar el crecimiento de forma temporal o transitorio, pero al final el resultado no puede ser el benéfico, ¿no? Y bueno, y quizá aquí rematando un poquito de lo que me preguntó Gis de los niños de talla baja, creo que nada más puedo sí como agregar, es que los niños que nacieron pequeños al nacimiento, ya sea con un peso o con una talla más baja, son niños que pueden tener el riesgo de talla baja.
Y al tener talla baja, bueno, al ser el pequeño para edad gestacional que no recuperó el crecimiento, también tiene ciertos factores metabólicos como más riesgo de sobrepeso, riesgo de obesidad, riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes tipo 2, riesgo de pubertad temprana o precoz, pero ahí estamos hablando no de la talla baja, sino de su componente que es haber nacido más pequeño y haber nacido restringido desde el nacimiento, lo cual es una situación muy diferente a todos los niños que tienen talla baja, sino es simplemente por esa condición del ser pequeño para edad gestacional no recuperado. A ver si te entendí, doctora. Si es un bebé que nace con bajo peso, nace chiquito por diferentes circunstancias, pero eso es lo que ocurre en su nacimiento, ese bebé tendrá un crecimiento no llegará a la estatura que debería llegar en otras condiciones, en su zona geográfica, con todos los factores que tú has comentado. Y esa talla baja, por haber sido un bebé chiquitito, pudiera afectarlo y ponerlo en riesgo de desarrollar otras condiciones crónicas como las que has mencionado. ¿Te entendí bien, doctora? Exactamente, Gis. Ahí me lo dijiste, así que en buenas palabras, digamos que es un niño de término, ¿no? Un niño de 9 meses, o sea, entre 37 y 42 semanas. El promedio es nacer de 2,5 kilos a 3,5 kilos y nacer entre 48 centímetros y 52 centímetros. Si estamos hablando que ese niño de 9 meses nació, pero pesó al nacer 2 kilos y midió 46 centímetros, hubo una situación durante el embarazo que hizo que no creciera de forma adecuada. Ejemplo, la diabetes gestacional, o sea, la mamá que tuvo diabetes en el embarazo descontrolada hace que el niño naciera pequeño. Ese niño, por el simple hecho de haber nacido más pequeño, tiene el riesgo de tener talla baja. 1 de cada 10 niños que nacen más pequeños no recuperan su crecimiento. Esto quiere decir que 9 de cada 10 lo van a recuperar en el transcurso de los primeros 2-3 años de vida. Pero 1 de cada 10 no lo va a recuperar. Y ese niño que no lo recuperó, ¿no?, se va a quedar con talla baja. Es una de las indicaciones del uso de hormona de crecimiento. Ahora, dentro de las situaciones de ese niño que no recuperó el crecimiento, existe el riesgo o un riesgo aumentado de tener sobrepeso, de tener obesidad, de tener síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Entonces, realmente tiene componentes metabólicos asociados al haber sido pequeño al nacimiento, no tanto a la talla baja. Y quizá ahí es en donde los artículos o las publicaciones nos meten un poco de ruido pensar que la talla baja nos da o se asocia a diabetes tipo 2. Pero también, doctora, me gustaría mencionar lo que antes se pensaba, de que un niño que nace de 5 kilos es un niño normal, entre más gordito y más grandote. Y eso también, pues, hoy se sabe que no es muy sano que un niño nazca de 4 kilos, o sea, mucho mayor del estándar, ¿no? No, completamente. Y creo que ningún extremo es bueno, ¿no? Y en esta parte, quien no está creciendo de forma adecuada, a quien está creciendo de forma acelerada, tampoco es correcto, ¿no? Aquí, bueno, hablando mucho en el entorno de diabetes, ¿no? Igual, una mamá que cursa con diabetes gestacional no controlada puede hacer que el niño nazca grande. Y es un término que conocemos como macrosómico. Entonces, que crezca de más de 4 kilos, más de 3,5, definitivamente no es un niño sano. Y esta parte que veíamos eran los niños cachetoncitos, los niños con gorditos en las piernas y decíamos, ese niño es muy sano. Hoy se sabe que en la realidad no, y que esa parte del peso y el exceso de peso desde edades tempranas, además de condicionar factores metabólicos, tiene mucho riesgo de alteraciones en el crecimiento. Bueno, a continuación, doctora Gisela, vamos a dar paso a nuestra sección de glosario, que siempre nos explica pues, los términos médicos hablando en cristiano para que todo el mundo entienda. Glosario, para conocer los términos médicos. Hormona de crecimiento. Estimula el crecimiento infantil y ayuda a mantener los tejidos y órganos a lo largo de la vida. Se produce en la glándula pituitaria, que se ubica en la base del cerebro. Glándula pituitaria.
también conocida como hipófisis. Produce muchas de las hormonas más importantes del cuerpo, incluyendo la hormona de crecimiento. Es del tamaño de un chícharo y está conectada a la parte baja del hipotálamo, que es el que la controla. Talla o estatura. Designa la altura de un individuo. Generalmente se expresa en centímetros y es definida por factores genéticos y ambientales. La mujer llega a su estatura máxima a la edad de los 15 años y el hombre más tarde, alrededor de los 20 años. Crecimiento, proceso que sucede en el interior de su organismo y consiste en el aumento del número y tamaño de sus células. Este crecimiento puede ser medido por el peso, la longitud y talla de su cuerpo y por el tamaño del contorno de su cabeza. Sedentarismo, estilo de vida de quien realiza escasa o insuficiente actividad física o deportiva. Es considerado la enfermedad del siglo, debido a los modos de vida modernos en nuestras sociedades. Bueno, y la preocupación también, doctora, cuando un niño crece demasiado, un adolescente, en la pubertad, los niños también crecen demasiado, ¿también puede ser un problema? ¿O cómo lo podemos testificar esto? ¿Cómo podemos no preocuparnos o sí preocuparnos los padres? Creo que en esta parte, Mara, una evaluación médica es lo que va a ser la pauta de tomar decisiones, porque ni un niño que se detiene el crecimiento o que en ese momento pueda tener una talla baja significa que no vaya a crecer bien, pero tampoco un niño que es muy alto significa que vaya a ser alto toda su vida. Entonces, aquí depende de muchos factores y mencioné los genéticos o los hereditarios. Y si bien menciono a los padres, pues detrás de nosotros hay toda una línea, ¿no? Los abuelos, los tíos, toda la familia. Y si nosotros tenemos una talla alta en la familia, si ese niño es alto, no hay ningún problema. Pero si ese niño está creciendo de forma acelerada, es el más alto y quizá en esta parte asociado al peso, pero posiblemente no siempre asociado al peso, también vale la pena una revisión. ¿Por qué? Porque si no, son niños que son altos durante toda la primaria y eso sucede mucho con muchas de las mujeres, ¿no? Tienen una talla alta durante la primaria, viene la pubertad, se desarrollan de forma temprana y terminan teniendo una talla baja. Entonces, creo que las dos situaciones del crecimiento, tanto un crecimiento más lento o desacelerado como un crecimiento acelerado, tiene que tener una revisión médica para ver si hay alguna situación que explique ese crecimiento de forma natural, una variante normal, o bien hay alguna alteración como tiroides o posiblemente un exceso de hormona de crecimiento o alguna alteración que esté haciendo crecer de forma acelerada, como puede ser también una pubertad precoz. Aquí nuestro apoyo en este tema sería el pediatra, ¿verdad, doctora? Pues en esta parte, Gis, el médico familiar y el pediatra es quien debe de estar o llevando la batuta del crecimiento. Obviamente los expertos en esta área somos los endocrinólogos pediatras, pero bueno, si el pediatra, el médico refiere que hay alguna alteración, será quien lo refiere. Sin embargo, si muchas veces hay la inquietud de los papás de que el crecimiento no sea el adecuado, que no esté creciendo de forma correcta o al contrario, de forma acelerada, vale la pena la revisión con el especialista para poder determinar que el crecimiento realmente sea el adecuado en ese niño y que, bueno, finalmente alcancemos el objetivo de crecimiento que tenemos que tener en la vida adulta, ¿no? Doctora, para nuestros amigos que nos están escuchando y quieran acercarse a la doctora Angélica Martínez Ramos, endocrinóloga pediatra. Claro que sí, Maru, con muchísimo gusto. Yo me encuentro en la Colonia Roma, en servicios médicos, es 5211-3559. Me encuentro en el Hospital Español, en el 5250-0408. Y pueden consultar una página de internet, se llama clinicagulliver.com. Es una clínica de crecimiento en la que estamos todos un grupo de endocrinólogos y ahí se baja información para padres de familia y poder tener más información sobre el tema. ¿El Gulliver del cuento de Gulliver? Sí. Muy bien.
Doctora, y justo qué bueno que nos habla de este proyecto de Clínica Gulliver, porque los papás seguramente tienen muchas dudas sobre otras implicaciones que puede tener algún déficit en el crecimiento, implicaciones psicológicas. ¿También afecta en este ámbito? Creo que aquí es algo muy importante porque si bien la talla, posiblemente o la estatura, ¿no? Para definir esta parte, puede ser un estigma social, ¿no? Y que esto ha cambiado en el transcurso de los años. Y hoy, bueno, pues definitivamente la estatura puede ser un punto de referencia para hacer algún deporte, para tener alguna beca en alguna institución o bien para tener un trabajo y una profesión, sí conlleva todo el desarrollo psicológico, ¿no? La verdad es que sí la falta de crecimiento, la talla baja, hace que los niños sean más como un factor de agresión, tienen más bullying, son punto, ¿no? De cierto punto de agresión en algún momento en la escuela y eso hace que su autoestima definitivamente sea no el óptimo, ¿no? Y que eso pueda afectar en todo el entorno emocional, el desarrollo del niño en la escuela, vaya, en el entorno completo que tiene el niño, ¿no? Entonces, si bien un niño con talla baja no va a tener capacidades diferentes porque no afecta la parte del desarrollo psicomotriz, sí puede generar afectaciones psicoemocionales que lo dejen con menos autoestima o que incluso en la vida adulta pueda tener limitaciones para obtener algún tipo de trabajo o alguna oportunidad laboral, ¿no? Entonces, creo que la talla baja, y sí quiero mencionar esta parte que va más allá de la estatura, ¿no? La talla baja en realidad tiene todo un contexto emocional, afectivo y para el desarrollo del niño el crecimiento tiene que ser en todos los aspectos, incluyendo la estatura. Porque el bullying en las escuelas también, los compañeros se prestan a todo este tipo de burlas cuando un niño es demasiado pequeño, cuando su estatura no es como la de los demás compañeros de la misma edad, pues sí, son muchas veces objeto de burla con los compañeros, ¿no? Sí, no, completamente, ¿no? Entonces, la verdad, algo que tienen los niños es que muchas veces son buleadores. Por naturaleza, los niños a veces pueden decir frases o palabras que pueden ofender a los otros niños, quizás sin el dolo de quererlos lastimar, pero puede implicar que haya una alteración en el desarrollo de ese niño, ¿no? Y perder un poco de autoestima y bueno, parte de su desarrollo me parece que por eso el crecimiento es muy, muy importante en todas las esferas. Doctora, ¿y qué recomendaciones? Porque lo dijiste hace unos momentos. Medicina preventiva. Es importante estar atentos como papás al crecimiento del niño. ¿Qué recomendaciones puedes darnos para estar atentos, vigilantes, pero también, decías, estilo de vida saludable? ¿Qué recomendaciones damos en ambos contextos? Bueno, yo creo que la prevención hoy en día para talla baja o para cualquier situación es la mejor estrategia de poder dar tratamientos oportunos. Aquí los 3 pilares fundamentales y como recomendaciones para los papás en toda la situación que estamos viviendo es una, alimentación balanceada, completa y variada, tratar de reducir y controlar la comida chatarra, bebidas endulzadas para evitar problemas de peso o bien quien vive con diabetes un descontrol. Número 2, hábitos de sueño, que también entender que el sueño funge como un pilar para el crecimiento porque mejora la secreción de hormona y los niños cuando duermen tarde pierden tiempo para crecer, entonces el sueño es un pilar importante. El ejercicio también genera mejor secreción de hormona de crecimiento y esto es parte de un estilo de vida sano, entonces los 3 puntos es alimentación, sueño y ejercicio. Detección temprana de enfermedades, y para ello, evidentemente, el seguimiento con el médico, ya sea el pediatra o con el especialista, el endocrinólogo pediatra, para darle un seguimiento adecuado y saber que están creciendo óptimamente y no esperarnos a que haya un problema para poderlo tratar. Entonces, ya sea que mi pediatra detecte una alteración y me refiera, o bien, si como papá tengo la inquietud de que el crecimiento no es el adecuado, el peso, la talla, el ritmo con el que crece, es mucho mejor una valoración médica oportuna y eso ofrece tratamientos adecuados con una buena respuesta. Angélica, ¿con qué te quieres despedir? Ya nos vamos. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestro auditorio, a nuestro público? Bueno, primero agradecerles la invitación y bueno, espero haber resuelto muchas de sus dudas, estas inquietudes para los papás para el crecimiento. Creo que estamos en un momento
complicado para todos, ¿no? Y los niños no están exentos de esta situación en la que estamos viviendo. El confinamiento ha hecho que los niños de alguna manera se alejen de sus actividades, ¿no? Hoy tenemos una escuela virtual, están dejando de ver a sus amigos, están dejando de ver a su familia, muchos no están viendo a los abuelos, a los tíos, a los primos, y eso también afecta, ¿no? Toda la parte emocional, está habiendo mucha parte de depresión en la edad pediátrica. Entonces, creo que dentro del entorno que estamos viviendo es aprender a vivir con esta nueva normalidad, con responsabilidad y volver a adoptar los hábitos sanos que teníamos anteriormente, ¿no? En este punto, retomar la alimentación balanceada, retomar el dormir temprano, retomar la actividad física, aunque estemos en el ambiente en el que estemos o el poco espacio o mucho espacio que tengamos en casa, pero retomar esos buenos hábitos para que los niños estén creciendo de forma correcta. Y bueno, y finalmente, no postergar las citas médicas. ¿Para qué? Para detectar de forma oportuna cualquier alteración que se pueda encontrar, ya sea de crecimiento o de cualquier otra índole. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de la doctora Angélica Martínez Ramos, endocrinóloga pediatra. Gracias, un gusto conocerte, Angélica. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y pues a usted le agradecemos que nos haya acompañado en otra emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Recuerde que tiene una cita la próxima semana, viernes a las 12 del día. Puede escucharnos en la radio, puede escucharnos en Facebook o también en cualquiera de las plataformas para estaciones de radio de todo el mundo. Agradecemos su atención todo el equipo de Diabetes y Yo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Brisa Sánchez, María Eugenia Pulido y su servidora Gisela Ayala. Buenas tardes. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.